Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en particular al curso de cálculo integral. Voy a seguir con la parte del teorema fundamental del cálculo. Yo había dejado una pequeña tareita en el video anterior y consistía en calcular el área bajo la curva de la función. Aquí puse f de x, perdón. Esto realmente es un alfa porque la función está en términos de alfa. Bien. Acá hay un error en el video anterior. Les ofrezco disculpas por eso. La tarea consiste en calcular el área bajo la curva dada por la función f de alfa, la cual está representada por o es igual a seno de alfa coseno de alfa en el intervalo 0 pi medios. Entonces, como el asunto aquí ya no es utilizar sumas de Riemann, sino el teorema fundamental del cálculo, entonces nosotros vamos a hacer la integral de seno de alfa coseno de alfa, que sería la función, es decir, la altura de los rectángulos, recuerden, por la base, que sería de alfa. Y claramente debo integrar entre 0 y pi medios. Listo. Esta integral ya la resolvimos en un video anterior. Para calcular esta integral, nosotros utilizamos el método de sustitución. Nosotros podríamos decir que en este caso u puede ser coseno de alfa o seno de alfa, cualquiera de los dos. Bien, voy a escoger seno de alfa. Seno de alfa. Si no estoy mal, en el otro video yo había escogido u como coseno de alfa, no recuerdo. Entonces, el diferencial de u sería la derivada del seno, que es coseno de alfa por el incremento diferencial de alfa. Y bien, aquí tendríamos coseno de alfa por de alfa, que es esta parte que está acá. Y el resto sería u. Por lo tanto, esa integral sería la integral de seno de alfa, que vale u, por coseno de alfa, que sería de u. Y recordemos, aquí hay unos límites de integración que no me interesan calcular. Y repito, estos límites de integración en el mundo de las u no son los mismos límites de integración en el mundo de las alfas, porque esos límites ahora van a estar determinados por la transformación que yo he hecho al relacionar u con alfa. Entonces hay un seno de por medio, por lo tanto esos límites no son los mismos, no los necesitamos calcular tampoco. Esta integral es muy fácil de resolver. Esto es igual a un medio de u al cuadrado, y eso se evalúan en esos límites que no nos interesa conocer, y obviamente yo me devuelvo a mis variables originales, un medio u al cuadrado, pero u es seno de alfa, entonces me queda seno cuadrado de alfa. Y ahora sí, como vivo en el mundo de las alfas, entonces utilizo los límites de integración de esa variable, 0 y p medios. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Después de usted haber calculado la primitiva o la antiderivada de la función que se encuentra aquí adentro, evalúela en los límites superior e inferior y reste. Ese es el menos que aparece acá. Bien. Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. La integral entre 0 y pi medios de seno de alfa coseno de alfa, que es igual a un medio de seno cuadrado de alfa, lo vamos a evaluar en los límites 0 y pi medios. Voy a desplazar esto un poco más acá para que se vea mejor. Entonces esto sería igual, voy a colocar esto aquí con azul para que ustedes vean que este igual que aparece acá es este de aquí. Lo que pasa es que voy a hacerme algo despacio. El 1 medio no lo vamos a tocar porque al final de cuentas uno lo saca como factor común. Entonces dejemos ese señor quieto y voy a tener seno cuadrado de alfa evaluado en el límite superior, seno cuadrado de pi medios. Voy a colocar esto con otro color, pi medios. Y ahora el menos que viene del teorema fundamental sería seno cuadrado evaluado en el límite inferior. El límite inferior es 0. Y ahora sí, esto sería igual a un medio de... Recuerden que
seno cuadrado de algo significa que es el seno de ese algo y el resultado se eleva al cuadrado. Esto es una forma de reescribir esa otra cantidad. Entonces, seno de pi medios es 1 y 1 al cuadrado sería 1. Voy a dejarlo como 1 al cuadrado para que ustedes vayan siguiendo los pasos. Menos, y seno de 0, 0. 0 al cuadrado a 0. O sea que al final de cuentas esto me da 1. 1 por 1 medio, 1 medio. Y aquí ya está el área bajo la curva seno de alfa, coseno de alfa, evaluada en el intervalo 0 pi medios. Ahora vamos a imprimir un poco más de velocidad. Veamos el siguiente par de ejemplos. Esta integral que aparece aquí yo la solucioné utilizando las sumas de Riemann y esa integral daba como resultado la cantidad que está por acá. El valor de esa integral analíticamente es 2 tercios y 2 tercios es 2,6667 si no estoy mal. ¿Listo? Entonces analíticamente eso da 2 tercios y corresponde a el valor que se encuentra muy próximo a este que está por acá. Recuerden que este valor yo lo calculé utilizando MATLAB. Bien, entonces solucionemos esta integral. Hay dos formas de solucionar. La primera sería aplicar propiedad distributiva e integrar cada uno de los términos. La otra forma sería utilizar el método de sustitución. Entonces voy a utilizar ese método. Entonces para utilizarlo yo diría que u es igual a 1 más x al cubo y el diferencial de u sería la derivada de este tipo, que sería 3x al cuadrado, por el incremento diferencial o el diferencial de x. Entonces esta integral que está aquí sería la integral de, vamos a marcar el x cuadrado de x, que sería este señor, y el de x. Entonces ahora sí volvemos. 1 más x al cubo es u, y x cuadrado de x sería du sobre 3. ¿Listo? Este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Y ese tercio es una constante, por lo tanto yo lo voy a sacar de la integral de una vez. Entonces me queda un tercio por acá y du. O sea, ahí básicamente lo que hice fue pasar a dividir el 3, pero en vez de colocar du tercios aquí, lo que hice fue sacar el tercio. Obviamente esto tiene que evaluarse. Está evaluado en unos límites que no nos interesan los límites del mundo de las u's. Esta integral es fácil de resolver, su antiderivada es fácil de calcular porque es u a la n más 1 sobre n más 1. Por lo tanto, eso me queda u al cuadrado sobre 2. Entonces tengo un tercio u al cuadrado sobre 2. Eso evaluado en unos ciertos límites. 3 por 2, 6. O sea que me queda u al cuadrado sobre 6 evaluado. Ciertos límites que no me interesa conocer. Pero esto sería un sexto. Voy a colocar el 6 que está aquí como un sexto. Bien. Y voy a volver a mis variables originales. U es 1 más x a la 3. Pero aquí tengo u al cuadrado. O sea que esto va al cuadrado. Y ahora sí vuelvo a... Como ya vuelvo al mundo de las x, entonces evalúo en los límites de integración menos 1 y 1. Entonces evaluemos. Por lo tanto, la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado, 1 más x al cubo de x, sería igual. Ya voy a evaluar la integral. Entonces eso sería un sexto de 1 más x al cubo al cuadrado evaluado en 1. 1 más 1. Quiero colocar aquí este 1 con este color que es del límite 1. Recuerden, evalúo donde está la x al cubo y esto está al cuadrado menos del teorema fundamental 1 más menos 1 al cubo, y eso a su vez está al cuadrado. Y esto me va a dar 1 más 1 al cubo, que es 1, sería 2, y 2 al cuadrado es 4. Entonces voy a poner el 4 por acá y el sexto de una vez por una razón. Menos 1 al cubo menos 1 más 1 me da 0.
O sea que esta parte que está acá da 0. Esto se cancela. ¿Listo? Entonces de nuevo, 1 más 1, 2 al cuadrado 4, 4 sextos. Pero esto al final de cuentas, simplificándolo, da 2 tercios. Y si nosotros vemos 2 tercios en la calculadora, 2 dividido 3 es 0,66 y obviamente 66 periódico. Si utilizamos 4 cifras sería 0,66, 67. Y aquí tengo 0,66, 64, es muy próximo. Pero recuerden que esta cantidad fue numéricamente que la calculamos. Entonces aquí corroboramos que el teorema fundamental del cálculo me ahorra muchísimo tiempo, porque nosotros calculamos esto fue utilizando MATLAB, repito, no lo hicimos a mano. Haciéndolo a mano, paso por paso, nos demoramos mucho más. Con MATLAB utilizamos los puntos medios, utilizamos 50 rectángulos y nos dio bastante bien. Con esta integral que está por acá, que es bien interesante, voy a tener lo siguiente. Miren que la integral del logaritmo natural de x no es algo trivial de resolver. Entonces en el siguiente video yo voy a explicar el tema de integración por partes. Aquí voy a dar la respuesta de la integral. En el siguiente video yo explico cómo se calcula la integral. Por lo tanto, yo sé que aquí lo que hice básicamente fue un spoiler de que esta integral se tiene que solucionar por medio de integración por partes. La antiderivada de esa función es x logaritmo natural de x menos x. Y como aquí no debe aparecer la constante porque ya vamos a evaluar la integral, utilizamos el teorema fundamental del cálculo, no colocamos la constante, esa cantidad va a estar evaluada entre 0 y 2, que serían los límites de integración. ¿Listo? O sea que esto va a ser igual, voy a hacerme algo de espacio, voy a colocar el igual por acá en azul. Entonces, tengo que evaluar en el límite superior, es decir, donde aparezcan las x, en todo lado, coloco el 2. Entonces esto es 2 logaritmo natural de 2 menos 2. Ya evalúo en el límite superior. Ahora menos, que es de la fórmula del teorema fundamental, voy a abrir un paréntesis y ahora reemplazo donde está la x, el 1. Entonces tengo 1 logaritmo natural de 1 menos 1. ¿Listo? Y esto a su vez va a ser igual a logaritmo natural de 1 es 0. Entonces esto se va. Y me va a quedar 2 logaritmo natural de 2 menos 2 menos por menos más. Entonces me queda 1. O sea que esto a su vez es 2 logaritmo natural de 2. Y si debo 2 y me pagan 1, quedo debiendo 1. Es menos 1. Y ahí está evaluado. Creo que yo dije que aquí era un 0. No, es un 1. ¿Listo? De ahí me equivoqué. Creo que hace un rato, si no estoy mal, dije que tenía que evaluar entre 0 y 2. No sé por qué se me metió el 0 en la cabeza después de estar trabajando con un montón de unos por todo lado. Gente, espero les haya gustado el video. Aquí hemos utilizado el teorema fundamental del cálculo. Ya sabemos cómo funciona el teorema fundamental del cálculo. Evaluamos en el límite superior, evaluamos en el límite inferior, restamos estas dos cantidades. Y básicamente, cuando digo evaluamos en la antiderivada, ¿verdad? En los próximos ejercicios creo que voy a ir utilizando el teorema fundamental del cálculo muy poco, porque lo que interesa en realidad sería calcular las primitivas, las antiderivadas. Ya sabemos cómo funciona el teorema fundamental. En los siguientes métodos nos vamos a enfocar en el cómo se van a solucionar las integrales, más no en la evaluación de las integrales. La evaluación ya sabemos cómo se hace, no lo voy a repetir más. Y el por qué nos vamos a enfocar en el cómo se pueden calcular las antiderivadas o cómo se solucionan esas integrales es debido a que, gente, calcular integrales es un arte. Ya uno tiene que utilizar diferentes métodos, combinar diferentes métodos, buscarse trucos, qué sé yo, identidades, lo que sea. Calcular integrales es un arte. Entonces uno básicamente se enfoca es en el cuánto o en el qué va a dar analíticamente una
primitiva, o sea, cuál es su antiderivada. ¿Listo? ¿Cuál es la antiderivada de una función? Y ya después evaluar en los límites. Es supremamente sencillo. Gente, no siendo más por el día de hoy, como siempre decirles, se suscriban, compartan, sobre todo compartan. Quiero que estos videos no solamente les ayuden a ustedes quienes me están viendo, sino a muchas otras personas. Yo sé que les va a servir. Así que suscríbanse, compartan. Nos vemos en el próximo video del curso. Les deseo un excelente día. Nos vemos pronto. Saludos. Chao. Chao.